Muy bien, una vez más nos encontramos acá para poder desarrollar un tema más dentro de lo que es la asignatura de lenguaje contigo, cuarto año secundaria, en el área de comunicación. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Tiene que ver mucho con lo que es el adjetivo y el artículo. Pero no cualquier adjetivo. En este caso vamos a hablar sobre los adjetivos demostrativos. ¿Sí? Determinativos. Los adjetivos determinativos. ¿Pero qué tema vamos a trabajar? Vamos a ver qué nos presenta la pantalla. Los determinantes. Cuando hablamos sobre los determinantes vendrán muchas ideas sobre tu cabecita. Y te preguntarás, ¿qué son los determinantes? ¿Verdad? Vamos a ver si la pantalla nos los especifica o vamos a profundizar nuestros previos conocimientos que de años hemos aprendido. Dice, en el plano del habla, el sustantivo, para precisarse en tiempo, espacio, cantidad, necesita de otras palabras. Estas son categorías universales del pensamiento que se expresan de forma diferente en distintos idiomas. Por ejemplo, en el español se llaman determinantes ¿a quiénes? Al artículo y a los adjetivos determinativos. A estos dos, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿sabes qué son los artículos? Sabemos qué son qué es el adjetivo, pero en este caso, ¿qué encontraremos dentro de los adjetivos determinativos? Vamos a ver qué nos presenta ahora la pantalla. ¿Sí? Vamos a hablar de las clases de determinantes. Cuando hablamos sobre las clases de determinantes, nosotros podemos observar aquí que las palabras que específicamente cumplen esta función son el artículo y los adjetivos determinativos. Empezamos primero por descubrir o recordar qué es el artículo. Sabemos que por naturaleza propia el artículo no tiene sentido, es decir, no significa nada. Pero vamos a ver qué es lo que descubrimos ahora. Dice, es el presentador del sustantivo, es verdad, y se define según 4 criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Ya los conocemos. Semántica, sintáctica, morfológica y lexicológico. Vamos a verlo morfológicamente. Cuando hablamos o estudiamos al artículo morfológicamente, podemos decir de que posee accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son esos accidentes gramaticales? No lo olvides, por favor. Género y número. ¿Para qué? Para concordar con el sustantivo. Es decir, es una palabra variable. En este sentido, el artículo. Ejemplo, tenemos la mesa, las mesas. El cuaderno, los cuadernos. Si nos damos cuenta, aquí el artículo se encuentra en género y número. Femenino, masculino. Singular, plural. Si el género está en femenino, entonces el sustantivo también tiene que estar en femenino. Si el género está en masculino, el sustantivo también tiene que estar en masculino. Si está en singular, el sustantivo también tiene que estar en singular. Si está en plural, entonces el sustantivo también tiene que estar en plural. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que es una palabra variable. ¿Y va a modificar a quién? Al sustantivo. Eso es morfológicamente. Seguimos. Ahora lo vemos semánticamente. Cuando estudiamos al artículo semánticamente, nos vamos a dar cuenta que carece de significado propio. Es verdad, solo es un actualizador. Y para existir va a necesitar ¿de quién? De un sustantivo. Dice, convierta al sustantivo que actualiza en una unidad de la. Tenemos, por ejemplo, perro. Simplemente perro es un sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo? Común. Puede ser cualquier o cierto animal. Pero si yo digo el perro, ya estoy especificando. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿modifica el sustantivo? Sí. Entonces, el artículo va a depender de un sustantivo para existir. Seguimos. 3. Sintácticamente. Sintácticamente el artículo va a funcionar como ¿qué? Como el modificador directo. ¿Y dónde lo encontramos? Dentro de la oración. Sabemos que la oración se divide en dos partes, sujeto y predicado.
¿Dónde existe el modificador directo? ¿En el sujeto o en el predicado? Obvio, en el sujeto, ¿verdad? Y va a acompañar sin ningún tipo de enlace, sin ningún tipo de conector. ¿A quién? Al sustantivo. Que el sustantivo ahí va a aparecer como ¿qué? Como núcleo del sujeto. Muy bien. A ver, dice, funciona como modificador directo ¿de quién? Del sustantivo. Y también como un sustantivador por excelencia. Es decir, su anteposición a cualquier palabra da a esta un valor de sustantivo. Tenemos, por ejemplo, los aviones. En esta oración, los aviones, todo es sujeto. Aviones viene a ser sustantivo y los artículos. Y por ser artículo y acompañar al sustantivo, que es el núcleo del sujeto sin ningún tipo de enlace, viene a ser modificador directo. Bueno, que es un adjetivo, y lo bueno, que es un sustantivador. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, díctame. Vamos a ver. Dice. Dice, aquellos jóvenes cantaron toda la noche. ¿Quiénes cantaron toda la noche? Aquellos jóvenes. Esto vendría a ser ¿qué? Sujeto. ¿Y qué se dice de aquellos jóvenes que cantaron toda la noche? Esto es predicado. Nos olvidamos del predicado. Solo nos centramos en el sujeto. Dentro del sujeto nosotros vamos a encontrar que al sustantivo, que cumple la función o pasa a ser el núcleo del sujeto. ¿Quién viene a ser? ¿Aquellos o jóvenes? Obviamente jóvenes. Núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Muy bien. Y aquellos que vienen a ser un modificador directo. Muy bien. ¿Por qué es? A ver. ¿Es un artículo? ¿Sí? Correcto. Es un artículo. Muy bien. ¿Sí? Es un artículo. Entonces, de esta manera, ¿sí? Vemos que sintácticamente el artículo pasa a ser modificador del directo o cumple la función de modificador directo porque acompaña siempre al sustantivo dentro de una oración. Muy bien, continuamos. ¿Sí? Seguimos. Lexicológicamente, aquí el artículo se va a presentar como una palabra de inventario cerrado, pues en teoría no admite la creación de nuevos términos. Simplemente va a estar ahí, va a ser lo que es. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos hablado los 4 criterios, o hemos estudiado los 4 criterios del artículo. Ahora vamos a ver sus clases. A ver, ¿qué tenemos? Clase del artículo. Cuando hablamos sobre las clases del artículo, vamos a encontrar los artículos definidos, los artículos indefinidos y los artículos contractos. Cuando hablamos sobre los artículos definidos, son aquellos que son conocidos tanto por el hablante como el oyente. ¿Y cuáles son estos artículos? El, la, los, las y lo, que es el artículo neutro. A ver, vamos a ver. Correcto. En masculino, el. En femenino, la. En singular. En plural, masculino, los. En femenino, las. Y el artículo neutro, lo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vemos los indefinidos. Cuando hablamos sobre los artículos indefinidos, vamos nosotros a encontrar que son aquellos que son conocidos por el hablante, pero no por el oyente. A ver, vamos a ver. En masculino, un. En singular. Femenino, singular, una. En plural, masculino, unos. Aquí nos hemos comido la S. Y en femenino, plural, unas. ¿Sí? Ok, esos son los indefinidos. Y los contractos, para poder existir, se va a unir. ¿Qué cosa? A ver, vamos a ver aquí. Una preposición, muy bien, más un artículo definido. ¿Sí? Una preposición más un artículo definido. ¿Cuáles son? A más el igual a al. Y de más el igual a del. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya sabemos, las clases de artículos, ¿cuáles son? 3. Definidos, indefinidos y contractos.
¿Sí? Ok. Los definidos, conocidos por el hablante y por el oyente. ¿Cuáles son? El, la, los, las y el neutro lo. Indefinido, conocido por el hablante, desconocido por el oyente. Un, uno, unos, unas. Y contrastos se necesitan de una preposición más un artículo definido. A más el, al y de más el, de. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver a los adjetivos determinativos. Cuando nosotros hablamos sobre adjetivos, sabemos de qué se trata, ¿verdad? Es aquel que le va a dar una caracterización a un sustantivo. Muy bien. En este caso, ¿qué son los adjetivos determinativos? Dicen, son palabras que acompañan al nombre para determinarlo e indicar algo de él. Es decir, van a señalar sus características de ubicación, de posesión, de cantidad, desde la perspectiva del hablante, y se van a subdividir en las siguientes o de las siguientes maneras. Tenemos los adjetivos determinativos demostrativos, o tenemos los demostrativos, tenemos los determinantes demostrativos. Vamos a llamarlo así, más cortito. Son aquellos que acompañan a los nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que hablan y escuchan. Es decir, van a indicar ¿qué? Ubicación. Tenemos, por ejemplo, este muchacho no estudia. Aquel parque fue clausurado. Ese animal fue capturado. Si nos damos cuenta, están indicando, uno, proximidad o lejanía, o en otras palabras, la ubicación. ¿Cuáles son? Los demostrativos. Y lo vemos a través del siguiente cuadro. Los determinantes demostrativos en singular, en primera persona, en masculino, este. En segunda persona, ese. Y en tercera persona, aquel. Los determinantes demostrativos en singular, en femenino, en primera persona, esta, esa, aquella. Y en neutro, esto, eso, aquello. Ahora, los mismos determinantes en plural, en primera persona, en masculino, tenemos estos. En segunda persona, esos. Y en tercera persona, aquellos. Y los mismos determinantes, que son los demostrativos, en plural, en primera persona, en femenino, tenemos estas. En segunda persona, esas. Y en tercera persona, aquellas. ¿Sí? Esto tenemos que aprender. ¿Sí? Seguimos. Los posesivos. ¿Cuáles serán los primeros? Los demostrativos. Ahora los posesivos. Como su propio nombre lo dice, posesivo. Es decir, algo que indica si el objeto te va a pertenecer a ti o a varios. A ver, vamos a leer su concepto. Dice, son los que indican si el objeto pertenece a una o varias personas, que se les llaman poseedores. Eso quiere decir que tienen significado de pertenencia. Cuando hablamos sobre significado de pertenencia es que es mío, o es tuyo, o es de él, o de ella. Vamos a ver, dice, mi profesor no fue a esa clase tuya. Estoy hablando de mí y de él, ¿verdad? Tu oportunidad ya pasó, amigo mío. Nuestro amor durará toda la vida. Sus problemas lo atormentaban día a día, pero un consejo suyo lo ayudó. Nuestra evaluación tuvo un resultado favorable a vuestro interés. Y tus amigas no me quieren al lado suyo. Entonces, si nos damos cuenta aquí, estos determinantes posesivos indican si el objeto pertenece a una o a varias personas. ¿Y cómo se le llaman a ellos? Poseedores, ¿sí? Ok, continuamos. Lo vemos a través del siguiente cuadro. Los determinantes posesivos en singular, en primera persona, en masculino, si es un poseedor, es mío. Si son varios poseedores, nuestro. En singular, en femenino, si es primera persona, mía. Y si son varias personas, nuestra. En segunda persona, los determinantes posesivos en singular, en masculino, si es un poseedor, sería tuyo.
y en varios poseedores, vuestro. En femenino, tuya, un poseedor, y en varios poseedores, vuestro. En tercera persona, varios poseedores. En masculino, suyo, y en femenino, suya. Ahora, lo mismo, el determinante posesivo en plural, en primera persona, en masculino, sería míos, y en femenino, mías. En varios poseedores, en primera persona, nuestros, y en femenino, nuestras. En segunda persona, en plural, los determinantes posesivos en masculino, en un poseedor serían tuyos, en femenino, tuyas. Y en varios poseedores, vuestros, y en femenino, vuestras. En tercera persona, los determinantes posesivos en masculino, en plural, en varios poseedores serían suyos, y en femenino, suyas. Y en singular y en plural, en primera persona tenemos mi, un poseedor, mis, en plural. En singular, segunda persona, un poseedor tú, y en plural, tus. Y en tercera persona, en singular, su, y en plural, sus. Seguimos. Ahora vemos los numerales. Cuando hablamos de numerales, ya no es demostrar ni poseer, sino nos va a indicar una cantidad específica. Es decir, determinarán una cantidad específica y según su significado distinguimos varias clases de numerales. Pueden ser cardinales, porque presentan números, ordinales, porque presentan puestos, fraccionarios, porque nos va a hablar de porcentaje, multiplicativos, porque ahí su propio nombre lo dice, se va a multiplicar, y distributivos, porque su nombre también lo dice, a distribuir. A ver, vamos a ver. Ejemplo, los tres concursantes empataron en el torneo. Son cardinales, ¿verdad? Yo obtuve el primer lugar en matemáticas, ordinales. Solo quiero media beca para estudiar, fraccionarios. Me pagaron el doble en el trabajo, multiplicativos, y cada persona tiene sus propios objetivos, distributivos. ¿Sí? Vamos a ver ahora a través del siguiente cuadro. Estos determinantes numerales son, ya lo hemos dicho, cardinales, ordinales, fraccionarios, multiplicativos y distributivos. ¿Qué son los cardinales? Designan números. Por ejemplo, 2, 3, 4, 20, 50, 100. Ordinales expresan orden, es decir, uno detrás de otro. Tenemos primero, segundo, último. Fraccionarios designan una parte de la unidad, mitad, octavo, tercera parte. Multiplicativos expresan producto, doble, triple. Y distributivos asignan a cada persona o cosa lo que le corresponde de un conjunto, cada ambos. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Y para terminar tenemos los indefinidos. ¿Qué son los determinantes indefinidos? Son aquellos que señalan una cantidad inexacta o imprecisa, es decir, no es exacto, es todo lo contrario. Ejemplo, muchos periodistas deseaban tomarles fotos, no sabemos cuántos. Poco alumnado dio el examen, tampoco. Todos los jubilados serán beneficiados con la ley, pero ¿cuántos son todos? Otra oportunidad pidió el alumno, es decir, ¿cuántas oportunidades pidió antes? Algunos desadaptados le empujaron del carro, algunos. ¿Cuántos exactamente? No nos dice. Se bloquearon varias avenidas. ¿Cuántas? Son varias. Y ningún representante del Perú irá al mundial. Aquí cuando se habla de ningún, o sea, no sabemos cuántos eran los que iban a ser beneficiados, ¿no? Quienes iban a viajar. Entonces, si nos damos cuenta, estos determinantes indefinidos no te dicen algo exacto, sino, como su propio nombre lo dice, inexacto. Es decir, no define la cantidad. Vamos a verlo a través del siguiente cuadro. Tenemos los determinantes indefinidos de cantidad en singular, en masculino, poco, mucho, todo, un, bastante. En femenino, en singular, tenemos poca, mucha, toda, una, bastante. Estos determinantes indefinidos en plural de cantidad en masculino serían pocos, muchos, todos, unos, varios, bastantes. Y en femenino, en plural de cantidad,
serían pocas, muchas, todas, unas, varias, bastante. Muy bien. El siguiente, ya no es de cantidad, sino de identidad. Vamos a ver. Cuando hablamos sobre estos determinantes indefinidos de identidad, en singular, en masculino es mismo, otro, un, demás. En femenino, en singular, misma, otra, una, demás. En plural, estos determinantes indefinidos de identidad serían en masculino, mismos, otros, unos, demás. Y en femenino, mismas, otras, unas, demás. Y tenemos, por último, de existencia. Cuando hablamos sobre los determinantes indefinidos de existencia, en singular, en masculino tenemos algún, alguno, ningún, ninguno y cualquier o cualquiera. Y en femenino tenemos en singular alguna, ninguna, cualquier, cualquiera. Ahora, en plural, a los indefinidos de existencia en masculino tenemos algunos, ningunos, cualesquiera. Y en plural, en femenino, de existencia, estos determinantes indefinidos tenemos algunas, ningunas y cualesquiera. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos llegado todo lo que es teoría con respecto a los determinantes. Es decir, hemos conocido, no conocido, sino hemos repasado lo que ya hemos aprendido anteriormente sobre lo que es el artículo y los adjetivos determinativos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a coger tu libro en la página número 77 y vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran ahí resolviendo en clase. No vamos a desarrollarlos todos, vamos a desarrollar algunos y otros tú lo vas a completar junto con los ejercicios que a continuación se encuentran. ¿Sí? A ver, si ya tienes tu libro, abre página 77 y si no, pues búscalo, ¿sí? Ya tráelo y empezamos a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer los enunciados que se encuentran aquí con las alternativas. Luego analizamos unos segunditos y te estoy dando las respuestas. ¿Sí? Muy bien. A ver, pero si tú las tienes, no hay ningún problema. Y comprobamos si estamos o no en lo correcto. ¿Sí? Ok. Recordamos un poquito. ¿Cuáles eran las clases de artículo? 3. Exacto, 3. Definidos, indefinidos y contractos. Definidos. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdas? A ver, te quiero ver. ¿Cuáles eran los definidos? El, la, los, las y lo que es neutro, ¿verdad? Muy bien. Indefinidos. ¿Conocido por quién? Por el hablante, más no por el oyente. ¿Y cuáles eran? ¿Cuáles eran? Un, uno, unas, unos. Y contractos son aquellos que se necesitan de una preposición con un artículo definido para poder existir o crearlo. ¿Cuál es? A más el, al y de más el, de. ¿Verdad? Muy bien. Hasta ahí, ok. Entonces, ¿listos? Empezamos. En el siguiente texto, página 77, resolviendo en clase, ejercicio número 1. En el siguiente texto, señale el número de determinantes demostrativos. Cuando hablamos de los demostrativos, ¿recuerdas cuáles eran? ¿Sí? Este, aquel, esa, ¿no? A ver, son los que van a indicar proximidad o lejanía, dice. A ver, tenemos esta noche oscura y tormentosa, entre aquellas miradas que me condenan y esa sonrisa tuya maliciosa, las almas enamoradas penan. Qué hermoso poema, ¿verdad? Repito, dice: esta noche oscura y tormentosa, entre aquellas miradas que me condenan y esa sonrisa tuya maliciosa, las almas enamoradas penan. ¿Cuántos determinantes demostrativos encontramos? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6 o E, 7. Yo marqué la A, 3. Y si tú has encontrado más, muy bien, le tomas foto y me lo envías y ahí analizamos. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la respuesta? La A. 2. ¿Qué oración presenta más determinantes? A ver, vamos a ver. A.
El final trágico de Macbeth fue previsto por las brujas. B. La situación del país era muy delicada. C. Varios marineros atraparon a la gran ballena. D. Un siervo de la villa escapó, pero fue capturado por su amo. Y E. 5 soldados fueron enviados a una misión secreta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la alternativa que tiene más determinantes? La D. Muy bien. Un siervo de la villa escapó, pero fue capturado por su amo. Muy bien. Siguiente ejercicio. 3. Señale la oración que presente más determinantes. Igual. A. Hay muchos problemas para pocas soluciones. B. Algún día el lobo encontrará a los 3 chanchitos. C. Todos los gatos tienen 7 vidas. D. Alguien me ofreció 50 soles. Y E. Las dos pretendían al mismo hombre. ¿Cuál es la alternativa que tiene más determinantes? Yo marqué la B. Algunos, él, los 3. ¿Sí? 4. ¿Cuántos determinantes indefinidos encontramos en el siguiente enunciado? ¿Cuántos determinantes indefinidos encontramos en el siguiente enunciado? Tenemos: todo hombre debe ser tenaz. Ningún atenuante existe para que no sea así. Varios muchachos son inconstantes por muchos motivos. La tenacidad se ha convertido en algo inusual. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. O E. 5. Yo marqué la alternativa C. 3. Ningún, varios, muchos. Muy bien, seguimos. Siguiente. Señale el número de determinantes posesivos en el siguiente texto. Posesivos: mi, tú. ¿Sí? Seguimos. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro de mi alma, estás conmigo. Tu sombra soy y a donde vas te sigo, de tus huellas en pos y en vano intentan que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. De Carlos Augusto Salaverry. Repito. Señala el número de determinantes posesivos en el siguiente texto. Si yo tus alas invisibles veo, te llevo dentro de mi alma, estás conmigo. Tu sombra soy y a donde vas te sigo, de tus huellas en pos. Y en vano intentan que mi nombre olvides. Nacieron nuestras almas enlazadas y en el mismo crisol purificadas por la mano de Dios. Encontramos A. 4, B. 5, C. 6, D. 7 o E. 8. ¿Cuántas? Yo encontré 7. Alternativa D. Muy bien. Siguiente. El artículo es una categoría gramatical variable porque posee accidentes gramaticales como el género y número. Esta definición corresponde a ¿qué criterio? ¿Recuerda los criterios? Morfológico, semántico, sintáctico y lexicológico. A ver, A. Sintáctico. B. Semántico. C. Morfológico. D. Lexicológico o E. Lingüístico. ¿Cuál era el morfológico? Claro, el primero, que nos decía que el artículo presenta categorías gramaticales, ¿no?, como género y número. Seguimos. Perdón, accidentes, ¿no? Seguimos. A ver. 7. ¿Cuál es el artículo neutro? Fácil. ¿Cuál era? La C. Muy bien. Lo. Respuesta la C. Lo. 8. ¿En cuál de los siguientes enunciados aparece un determinante demostrativo? ¿Cuáles son los demostrativos? Tenemos este, ese, aquel.
esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, o esas, esta, estas, esas, aquellas, ¿verdad? A ver. Dice A, ten la bondad de esperar un poco. B, yo nunca supe entender tu problema. C, si este año mejoramos, aumentaremos los sueldos. D, fue nuestro mejor empleo. Y E, alguna vez tuvimos algún problema. Los demostrativos, ¿cuáles son? Los determinantes. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella, aquellos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es? Yo marqué la C. Respuesta a la C. 9. Señala la alternativa que contiene un determinante numeral. Cuando hablamos de determinantes numerales son 3, primero, mitad, media, doble, cada, ¿verdad? A ver. Dice, 2 amigos viajaron a Cusco. Ella obtuvo el primer lugar del local. Véndeme medio kilo de arroz. Julio realizó un triple salto mortal. Y aquella jovencita canta estupendo. En la 9 que me pide señalar la alternativa que no tiene un determinante numeral. La que no tiene. ¿Cuál es? La E. Aquella jovencita canta estupendo. Muy bien. La respuesta es la E, porque no tiene un determinante numeral. 10. En la frase una buena cosecha de un buen vino. Las palabras subrayadas son ¿de qué clase? A, artículos neutros. B, artículos indefinidos. C, pronombres personales. D, adjetivos determinantes. O E, números ordinales. A ver, una. ¿Qué son? Una. A ver, artículos indefinidos. A ver, son artículos indefinidos. Una. ¿Sí? Muy bien. La 11, la 12, la 13, la 14 y la 15 la desarrollas de la misma forma. Sí, esa la voy a dejar para ti en conjunto con la página 78 hasta la 81. ¿Qué vas a hacer? Vas a leer igual los ejercicios que se encuentran acá y de esta manera pues vas a marcar la respuesta. Como siempre, le tomas foto y me la envías al correo, ¿sí? No olvides por favor de escribir tus datos, ¿sí? Hay algunos que me están presentando todavía tareas pasadas. No te olvides por favor, ¿sí? Para ponernos a la par. Es todo lo que hemos estudiado el día de hoy con respecto a lo que son los determinantes, y dentro de ellos hemos especificado lo que es el artículo y el adjetivo determinativo, y de esta manera pues teóricamente hemos recordado lo que hemos aprendido durante años, ¿sí? Esto nos sirve para desarrollar los ejercicios de las páginas que te acabo de dejar, y pues bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Nos vemos.